Continúo con la exposición de la primera entrevista que parece ser que se interrumpió, según me cuentan los periodistas de Los Angeles Review. Les había contado, precisamente, hablando de qué me parecía que tenía de nuevo Los Ángeles, los azulejos públicos, el primer libro que publicó en Cleveland. Y les había hablado del punto de vista, precisamente. El punto de vista. ¿Qué es el punto de vista en poesía? Pues es un intento que en realidad creo que la tradición de la llamada poesía de la experiencia anglosajona, y en el caso de la poesía española, sería el caso de Gil de Viedma o Ángel González, es un intento de que dentro de las historias que hay en un poema, la voz poética, el yo poético, no necesariamente tenga que ser ni universal ni particular, sino que sea de ficción. Eso, de hecho, es el intento que recorre el último libro que publicó hace apenas un año, ¿no? Que es La soledad de las promesas. Pero eso lo empiezo a preparar en los azulejos públicos, ¿no? Bueno, de alguna manera es intentar que la poesía no sea solo un mero alarde sentimental, en el sentido más positivo de alardear, ¿no? Que sea simplemente una exhibición. Bueno, creo que es suficiente. Muy bien. Me preguntan por mi obra en prosa. Mi obra en prosa comprende dos grupos de trabajos. Los cuentos, relatos, que es como se denomina aquí en Estados Unidos, y las novelas. En realidad debería decir la novela, porque la que estoy escribiendo ahora todavía no está acabada. Los relatos son 4 grupos de historias distintas, ¿no? La primera, que es la que me cuesta más de escribir, es la más que me ocupa más años, son Los cantos del infiel, y es seguramente una especie de versión camuflada de episodios autobiográficos de mi cambio de vida, lo que me lleva de la Barcelona de finales de los 70 al frío, helador y espectacular de Cleveland. Ese infiel es el que no acaba de creer. Son distintos personajes enfrentados a un destino que no desean, a una situación en la que no se encuentran cómodos. Son situaciones muy diversas. Desde una madre de familia que no quiere seguir siendo una ama de llaves, lo que antes se llama, una ama de su casa, lo que antes se llamaba un fillo de sus labores, hasta un operario del sector textil que se enfrenta a unas sindicalistas, pasando por un político que está cansado de fingir lo que está sucediendo. En esos cantos del infiel predomina ese núcleo, esos personajes ante un destino equivocado, y también predomina una forma de escribir muy observacional, a partir de pequeños detalles, a partir de pequeñas situaciones. Son cuentos que están escritos precisamente
finales de los 70, principios de los 80. Después aparece un proyecto, que es una de mis especialidades, hacer proyectos de obras, que muchas veces no acabo, pero que me distraen, me ocupan, me entretienen, me divierten, que son seguramente los grandes objetivos de mi literatura. Ese segundo grupo de poemas se llama La vida en los bares. La vida en los bares es un homenaje a mi padre, que era un albañil casi analfabeto, que emigra del sur de España a Barcelona, trabaja como un mulo, mucho, duro, pasa todas las inclemencias posibles de un albañil, horas y horas encima de los andamios. Se jubila y a poco, en escasos 2 años de jubilación, después de 40 y tantos años, casi 50 años de trabajo, muere de un tumor cerebral, es decir, disfruta apenas 2 años, de los cuales uno es un calvario, porque el descubrimiento del cáncer lo tortura, le hace pasar miedo, le hace sufrir, aparte del mero sufrimiento físico que supuso. Uno de los grandes lugares de placer para mi padre está en un bar. La primera localidad donde vivió, en Hospitalet, decían que había, en fin, que era uno de los lugares con más bares del mundo, ¿no? Para él era un lugar de reunión con los amigos, de descanso, de mero encuentro, ¿verdad? Y bebían, hablaban, comían tapas, comían algunos cacahuetes, en fin, las pequeñas comidas que les ofrecían, y sobre todo hablaban, que era el gran descanso para aquellos trabajadores que sufrían y que sabían que después iban a sus casas y que probablemente sus mujeres se iban a enfadar porque ellos llegaban tarde, en muchos casos llegaban ebrios y iban a recibir alguna bronca. Claro, yo también, mientras mi padre iba a esos bares, empecé a ir a otro tipo de bares, unos bares más pretenciosos, más para un joven estudiante universitario que cree que en ese bar se va a encontrar una dama maravillosa que lo va a mirar y se lo va a llevar a su cama. En fin, el bar para mi generación también fue un lugar de encuentro y de reunión, y un lugar donde uno, pues exactamente igual que hacía mi padre, hablaba. Y allí transcurrían estas historias transcurren en diversos tipos de bares, no solo en el bar moderno, en el bar de alterne, en el bar de copas, sino también en la taberna, en el barucho, de gasolinera. Hay muchos diálogos, es un intento de trabajar el diálogo. El diálogo en español es muy difícil, hay muy pocos escritores que escriban bien en diálogos, sin fingir naturalidad, sin fingir vulgaridad o sin sencillamente escribir hechos que en formas de conversación que no existen. Fue García Márquez quien dijo que era dificilísimo escribir un buen diálogo en castellano. A continuación aparece otro proyecto que está más proyectado, que se llama Competiciones Humanas, y del cual apenas hay nada que decir. Lo único que me gustó fue el título, y es una reunión de textos de estilos muy diversos. Algunos de estos cuentos están publicados por encargo, y el último al que llegamos, que es el más reciente, y el último, que es el ¿Qué guardan los armarios? ¿Qué guardan los armarios? Que es una pregunta, ¿no? Y es un libro sobre sentimientos, donde los armarios serían una metáfora, una imagen que encarna
el corazón, el lugar donde, según la tradición iconográfica y fisiológica de nuestra cultura, es el órgano que altera sus circunstancias orgánicas cuando sufrimos un envite de los sentimientos, ¿verdad? Cuando nos enamoramos, pues la sangre nos va más deprisa, nos alteramos, tenemos palpitaciones, dejamos de comer, en fin, todas esas alteraciones del enamoramiento se han concentrado desde hace siglos en el corazón como símbolo, ¿verdad? Bueno, pues en lugar de hablar del corazón, que es lo que estoy haciendo ahora en mi novela actual, hablo de los armarios y me pregunto qué guardan los armarios. Y escribo distintos cuentos donde distintos personajes se enfrentan a eso, se enfrentan a emociones, a sentimientos, y lo hacen de un modo muy dubitativo, con mucha incertidumbre, con mucha inseguridad, como seguramente lo hacemos todos los seres humanos, que es mal. Pero no lo hacemos mal porque seamos terriblemente torpes o porque nos parezca porque no nos hayamos preparado, sino porque sentir es difícil, y sentir bien, lo bueno y lo malo, la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira, el temor, el gozo, es difícil, no porque además de que nadie nos enseña, sino porque realmente a veces nos enfrentamos a esas emociones de un modo fortuito, sin saber qué nos va a suceder. Esa novedad que tienen las emociones, incluso cuando ya hemos pasado muchas veces por esos sentimientos, por el miedo, por ejemplo, nos lleva a ser personas débiles frente a eso. Entonces ahí las historias de esos personajes son historias que usan las armas que saben y a veces se equivocan. Y estos son los 4 grupos de cuentos, 3 y medio, porque las competiciones humanas es seguramente el libro más incompleto. Y por último, la novela. La novela, que sí está acabada y pendiente de publicación, se llama El interés común. El interés común es una obra relativamente corta, no alcanza las 200 páginas, donde me pregunto por el sentido de la lealtad humana, el valor del esfuerzo, a partir de un conflicto laboral, donde el director de un instituto intenta poner en marcha una serie de cambios, de modificaciones, y se va a ver envuelto en una trama policíaca, criminal, que aúna esos dos elementos, la intención de cambio y el asesinato de una profesora. A medida que leemos, comprobamos que esos intentos del director del instituto, Antonio Riera de Acuruminas, son intentos que van a ser estériles, porque una parte de lo que él cree que es fundamental para que las cosas funcionen mejor se apoya en un valor que no es predominante en el grupo en el que está, que es la lealtad. La lealtad es un valor moral que tiene que ver con el vasallaje, tiene que ver con el feudalismo, y que en la historia moral de Occidente ha sufrido algunos cambios después, ¿verdad? Pero sin remontarme demasiado, y porque ya veo que ya me hacen alguna cara para que abrevie, porque después, si no, las entrevistas no se pueden editar. Ya voy acabando.
La lealtad es una forma de ser, de cumplir con unas condiciones, no engañar, no buscar tus propios intereses. De hecho, la novela se llama El interés común. Este individuo, por lo tanto, se enfrenta a que hay una trama de un interés común. ¿Común a quién? Común a las familias de los alumnos, los profesores, que son en realidad los que ponen en marcha, una parte de los profesores de ese instituto, ponen en marcha una traición para desplazar al director. Es un director incómodo. Y detrás hay una historia de amor, claro. Es una historia de amor semioculta, una historia de amor entre la profesora asesinada y el narrador, y alguna otra que no desvelo. Me interesó escribirla porque parte de ese concepto, del concepto de lealtad, fue el que me llevó a irme de España. La ausencia completa de muchos de mis supuestos compañeros de partido de ese valor, cuando ya sabían que se iba a empezar a repartir el poder de la transición, de lo que luego se llamó la transición, y desde luego uno de ellos simplemente ha sido cuestión de que esperar para comprobar que fue así. Me iba dejando perplejo durante aquella temporada. Lo transformé en la historia del director del instituto, porque cuando llegué a Cleveland y empecé a dar clases en el instituto, conocí a algunos profesores con una capacidad de trabajo y un valor y un empeño y una capacidad de ser exigentes que me conmovió, que no había visto ni en el mundo del derecho ni en el mundo de la política. Y aquel, en parte, es un homenaje también a esos profesores, a los profesores que sí que ayudan al director, pero que no son mayoría, porque no tienen la fuerza del interés común, porque no saben identificar el interés común. En definitiva, de hecho, como siempre sucede, no hay nada original en la novela. Sin embargo, para mí fue un ejercicio muy saludable, por un lado, y luego un reto, claro. Después de haber escrito unos cuantos libros de poesía y unos cuantos libros de cuentos, enfrentarme a una historia completa, relativamente compleja, me sirvió para saber si estaba en la literatura para un género, para dos, o para qué estaba. Y esto es todo. ¿Sí? Estupendo. Dejamos aquí entonces la primera entrevista y esperemos que esta vez sí que se pueda escuchar y ver con normalidad. ¿Sí?